Muy bien, bienvenidos con todos. Construyamos conocimiento. En este webinar hablaremos de la irregularidad torsional en edificios, causas, efectos y soluciones. Veremos también algunos ejemplos prácticos y ustedes están en la total libertad de poder realizar consultas, ya sea por mensaje o también activar su micrófono. Lo que sí les pediría, por favor, es de que levanten la mano antes de realizar alguna participación por micrófono para poder así pues llevar un orden. Bueno, qué gusto poder compartirles este tema tan interesante que es la irregularidad torsional y es uno de los problemas más frecuentes que tenemos en edificaciones. Gracias a Pyramid Academy y a todos nuestros aliados, en este webinar veremos cuáles son las causas de la irregularidad torsional, cuáles son los efectos de esta irregularidad y cuáles son las soluciones. Además, en qué casos una edificación puede tener irregularidad torsional. Muy bien. En primer lugar, debemos de entender qué es la irregularidad torsional. Y es una de las irregularidades más comunes, pero también más destructivas. Por ello, debemos prestar especial atención al momento del diseño. Pueden ver en la imagen de la izquierda cómo es que se está torciendo el edificio. En esta torsión nosotros en planta vemos cómo es que se deforma de forma rotacional respecto al eje vertical que tendría el edificio. En este caso, pues es un diagrama conceptual de un edificio que tiene cuatro esquinas, una, dos, tres, cuatro, y al costado también tiene los desplazamientos, ¿correcto? La irregularidad torsional se produce generalmente por la concentración de rigidez en alguna zona de la estructura y también se puede producir por la concentración de masa. Esto va a provocar que el centro de masa y el centro de rigidez se encuentren distanciados y que una fuerza lateral que sea aplicada pues pueda producir esa rotación en algunos de los niveles, porque no necesariamente se produce en todos los niveles. A veces la torsión se produce en algunos niveles, pero en otros niveles no. Y otras veces se produce en todos los niveles. Bien, ahora veamos qué es lo que nos dice nuestra norma E030. Nos dice que la irregularidad bueno, aquí estamos con la irregularidad de rigidez, vamos a ir a la irregularidad torsional. A ver, vamos a abrir por aquí nuestra norma actualizada. Muy bien. A ver, me indican si es que pueden visualizar, por favor, la norma. Bien, vamos a la norma de 030 y estamos aquí. En nuestra norma de 030 tenemos la tabla número 8 y número 9 que se refieren a las irregularidades estructurales en planta y en altura. Bien, aquí está la tabla número 8, irregularidades estructurales en altura, y la tabla número 9, irregularidades estructurales en planta. ¿Correcto? Nos dice que la irregularidad torsional se produce cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, o sea, esto se reduce como si fuera pues la deriva, ¿no? Muchas veces se le llama la deriva, sin embargo, el nombre correcto es el desplazamiento relativo de entrepiso. Para efectos prácticos, vamos a llamarle deriva. La deriva máxima en esta dirección, en comparación con la deriva promedio, es 1,3 veces y esta relación, ¿correcto? Se va a dar siempre y cuando el edificio tenga un diafragma rígido y solamente si es que las derivas son mayores que el 50% del desplazamiento permitible
indicado en la tabla número 11. Y el de la tabla número 11 nos vamos al artículo número 30, 31, en los cuales, pues, sabemos de que para el concreto armado, aquí está 31, ¿eh? Y los admisibles en el 32 para concreto armado tenemos que es 0,007. Es decir, que si tengo una deriva menor al 50%, que sería 0,0035, entonces ya no cuenta como irregularidad torsional. Bien, ¿por qué? Porque eso significa que el edificio es lo suficientemente rígido como para no deformarse en exceso, ¿no? Entonces, por supuesto que eso podría estar relacionado con un sobredimensionamiento o simplemente, pues, en ese piso no se está llegando hasta la deriva límite que nos da la norma. Bien, en este caso tenemos la irregularidad torsional extrema también. Y la diferencia entre la irregularidad torsional y la irregularidad torsional extrema es de que el factor de irregularidad va a cambiar, ¿sí? Para la irregularidad torsional tenemos un factor de 0,75, mientras que para nuestra irregularidad torsional extrema es de 0,60, ¿sí? Si hasta aquí tienen alguna duda, por aquí estoy viendo que alguien ha escrito en el chat. Ah, ya, ok, correcto. Sí, me escuchan bien entonces. Muy bien, cualquier duda, recuerden de que pueden hacerla por medio del chat, ¿sí? Bien, regresamos entonces. Ahora vamos a expresar lo que nos dice la norma de forma matemática, ¿sí? Para esto nosotros regresamos a nuestras diapositivas. Aquí está. Bien. Y ahora sí nosotros podemos ver en la parte derecha cómo es de que de forma matemática expresamos esto. Si nosotros tenemos, en primer lugar, se debe de cumplir que la deriva inelástica máxima es mayor al 50% de la deriva límite. Bien, este es lo primero que se debe cumplir, porque si esto de aquí ya no se cumple, pues de nada nos sirve realizar el análisis de la irregularidad torsional. Bien, si es que esto cumple, hacemos una relación entre la deriva máxima y la deriva promedio. Y si es que esa relación es mayor a 1,3, entonces tendremos irregularidad torsional. Y si es que es mayor a 1,5, tendremos irregularidad torsional extrema. ¿Bien? Donde aquí tenemos este edificio, que no siempre las plantas van a ser pues cuadradas. A veces tenemos plantas que son, por ejemplo, en L, trapezoidales, con esquinas entrantes. Por supuesto que eh, para algunos tipos de edificaciones en planta aplicarán otras irregularidades, ¿no? Si es que es una edificación en L, probablemente pues también califique la irregularidad estructural por esquinas entrantes, ¿no? Y probablemente también califique la irregularidad torsional por discontinuidad de diafragma. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para encontrar la deriva promedio? Pues simplemente sumamos las derivas que tenemos en las esquinas, ¿sí? Que van a ser las derivas máximas para un movimiento rotacional o torsional y las dividimos entre el número de derivas que estamos promediando. De esta manera hacemos la comparación con la deriva máxima. Vamos a verlo en un ejemplo para que ustedes puedan conocerlo de forma práctica. Antes de pasar a la parte práctica, existe múltiple bibliografía sobre este tema de los efectos que puede producir la torsión en los edificios. Bien, aquí tenemos un paper, ¿no? Que es Lateral and Torsional Seismic Vibration Control for Torsionality Irregular Building, ¿no? Que significa control de vibraciones sísmicas laterales y torsionales para edificios
que tienen irregularidad torsional. Bien, tenemos, por ejemplo, otra bibliografía por aquí: Torsional Behavior of Irregular Buildings with Single Eccentricity. Comportamiento torsional de edificios irregulares con excentricidad. Bien, con excentricidad simple. Pero hablemos de qué es lo que produce finalmente la torsión en los edificios, ¿no? ¿Por qué nosotros nos preocupamos tanto por esto? Vamos a ver algunas imágenes a continuación de los tipos de fallas que se pueden producir. Tenemos otro paper: control de vibraciones para edificios irregulares por torsión, integrando sistemas de control. Bien, por aquí podemos integrar algunos sistemas de control para el problema de la irregularidad torsional. Bien, haciendo una recapitulación entonces hasta este punto: la irregularidad torsional se produce cuando el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden. Voy a hacer un diagrama. Entonces, por ejemplo, tenemos en planta una edificación. Bien, tenemos una edificación y de pronto, pues, idealizamos de que es una edificación regular, bien, que tiene la misma cantidad de, de columnas y está totalmente simétrico en X y en Y. En este caso ideal, el centro de masa estaría en esta zona, el centro de masa. Bien, pero ¿qué pasa si existe un desbalance en la masa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si en esta zona de la edificación va a haber un almacén, ¿no? Va a ser esto un almacén, y lo demás va a ser simplemente, pues, podríamos colocar que son oficinas, ¿no? Que son oficinas. Entonces, puede ser que haciendo un cálculo, la carga que tiene el almacén es de 800 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y la carga que tienen las oficinas sería solamente de 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Puede ser que en este edificio de múltiples niveles se repita lo mismo. Entonces, este centro de masa ya no va a estar exactamente aquí, sino se va a desplazar un poco hacia donde existe mayor masa acumulada, ¿no? Y si el edificio en este caso fuera pues totalmente simétrico y se desplaza en este lado el centro de masa, antes el centro de masa coincidía con el centro de rigidez. Al tener esta excentricidad, esto es lo que se le llama una excentricidad, ¿sí? Esta sería una excentricidad en X. Bien, viene el sismo. En este sentido, por ejemplo, en el sentido en Y, viene una fuerza sísmica, viene el sismo, y lo que va a producir, ¿no? Porque el sismo se aplica en el centro de masa de forma ideal, ¿no? Vamos a cambiar de color por aquí, ¿no? Entonces, lo que va a producir esta fuerza aplicada en este punto, eh, pero teniendo esta excentricidad, va a ser un momento. ¿Bien? Este momento, debido a la fuerza lateral, va a producir que el edificio rote. Bien, eso es en el caso de que haya un cambio en la masa del edificio. Sin embargo, puede existir el otro caso también. En el otro caso, tendríamos lo siguiente. Tendríamos un edificio que en planta es una planta rectangular, pero esta vez la constitución de sus elementos estructurales no es exactamente eh, simétrica, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener aquí una placa, podríamos tener otra placa, de pronto tenemos algunas columnas en esta zona, ¿bien? Y el centro de masa va a estar, vamos a dibujarlo esta vez con varios colores.
El centro de masa va a estar quizás un poco hacia la izquierda porque las placas tienen mayor masa también, el centro de masa, pero el problema es de que la rigidez aumenta de forma exponencial, ¿no? Entonces, el centro de rigidez vamos a colocarlo con otro color, por ejemplo, ya un color negro. Bien, entonces, el centro de rigidez, en este caso, ¿hacia dónde creen que está desplazándose? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde creen que se desplaza el centro de rigidez? Bernie dice hacia la izquierda que se desplazaría el centro de rigidez. Leonid dice donde hay mayor rigidez las placas, ¿no? José Miguel nos dice a la izquierda. Muy bien, están en lo correcto. Se desplaza más hacia la izquierda. Aquí estaría el nuevo centro de rigidez. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué es lo que pasa si tiene la misma área de sección transversal? Por ejemplo, suponiendo que esta columna es una columna de, vamos a decir, de 50 por 50. Y esta placa, de pronto se comporta como una placa, va a ser de 25 por 100. Bien, va a ser de 25 por 100. ¿Sí? Si nosotros hacemos una multiplicación, ¿no? 50 por 50 nos va a dar un total de 2500, ¿no? Aquí, si nosotros multiplicamos también 25 por 100, nos va a dar también 2500. Las áreas son similares, pero si las áreas son similares, ¿no debería de estar el centro de rigidez en el mismo punto del centro de masa? ¿No? Leonis nos dice mayor sobrecarga al lado izquierdo. En esta vez vamos a suponer de que la carga aplicada al edificio, toda la carga, va a ser la misma. Y todo el edificio va a tener una carga, suponiendo, ¿no? De 400 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Bernie nos dice, lo que pasa es que hay igual área, pero la inercia está orientada en el otro sentido de las placas. Muy bien, Bernie. Y es que si nosotros recordamos la fórmula del momento de inercia, el momento de inercia va a ser igual, ¿sí? Vamos a tener que el momento de inercia va a ser igual para un rectángulo, la base por la altura, ¿sí? Al cuadrado sobre 12. ¿No es cierto? Fíjense muy bien en esta ecuación. La altura, bien, que es en este caso, pues sería 100, ¿no? Y la base sería 25. En este caso, está elevado al cubo, ¿correcto? Entonces, la inercia, por supuesto que va a ser diferente. Entonces, al generarse esta excentricidad, ¿sí? Esto de aquí seguramente, pues, ha sido visto bastante en nuestros cursos de análisis estructural, de ingeniería sismo resistente. Bien, entonces se genera también esta excentricidad en X. En este caso, la carga fue similar. Bien, sin embargo, la rigidez ha variado. Bien, al venir la fuerza sísmica, viene el sismo, pues se genera nuevamente este momento. Muy bien, entonces esas son algunas de las razones por las que se genera la irregularidad torsional, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué no son las únicas razones por las que se genera? Bueno, podría haber también eh, algún problema con los apoyos, ¿no? Suponiendo, o también con los arriostres.
Claro, igual los arriostres pues me van a generar mayor rigidez en un lado que en otro lado, en el caso de las estructuras metálicas. Y en el caso de los apoyos, ¿qué tal si es una estructura metálica y hay algunos apoyos que están empotrados y otros apoyos que se encuentran solamente articulados? Entonces ahí también se va a producir una irregularidad torsional. A pesar de que tenga la misma carga, a pesar de que todas las columnas o todos los elementos verticales aporten la misma rigidez de forma individual, los apoyos también pueden contribuir a que esto produzca una irregularidad torsional. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Muy bien. Por aquí tenemos una pregunta. A ver, tenemos una pregunta de Bernie. Nos dice, ingeniero, una consulta. ¿Las escaleras modifican la rigidez de la estructura general? Si es así, ¿por qué a veces se obvia en el análisis? Es una excelente pregunta, estimado Bernie, y te cuento de que hace tan solo 2 días hemos subido con Pyramid un tutorial que habla acerca de este problema específicamente y se hace un análisis entre un edificio con escalera y un edificio sin escalera. Pero te lo cuento. Lo que pasa es de que esto surgió porque antes era muy complicado realizar el modelamiento estructural de las escaleras en los softwares de cálculo. De hecho, en los cursos de análisis estructural, ingeniería sismo resistente y todos los cursos que se enseñan en pregrado, siempre se enseña pues pórticos, se enseña hasta edificios o hasta ejes nada más, ¿no es cierto? Muy pocas veces, es decir, para el cálculo manual cuando hacemos nuestra matriz de rigidez o nuestra matriz de flexibilidad. ¿Por qué? Porque pues de pronto nos resultan matrices enormes para el cálculo, ¿no? Ahora, imagínense que nosotros incluimos una escalera. ¿La podemos idealizar en ejes? Claro que sí, sí la podemos idealizar, pero se vuelve complejo. Y cuando recién salieron los softwares de cálculo, los ingenieros preferían colocar una carga de las escaleras en los elementos que los soportaban en vez de hacer el modelamiento de las escaleras que pues muchas veces daba errores en los cálculos. Los softwares hacían una mala interpretación de las masas. Entonces no estaban, digamos, pues preparados para eso. Sin embargo, ahora se puede realizar un modelamiento de escaleras sin ningún problema. Ahora, eso que se puedan modelar las escaleras tampoco significa que siempre se deban de modelar las escaleras. ¿Qué tal si tenemos una escalera de madera, ¿no? ¿O qué tal si tenemos una escalera en caracol con un solo soporte? ¿O qué tal si tenemos una escalera liviana? eh, con una viga central y los pasos en ambos lados en voladizo, no aporta la misma rigidez que aportaría una escalera. Ahora, al considerar el modelamiento de la escalera, también estamos considerando que la escalera va a tomar fuerza cortante sísmica y también se va a deformar, lo cual, por supuesto que es lo más realista, ¿no? Sin embargo, algunos ingenieros de forma un poco conservadora no toman en cuenta la rigidez que aporta la escalera. Sin embargo, si es una escalera de concreto, eso es una mala práctica, porque la escalera concentra muchísima rigidez en el edificio. Bien, William, consulta, hay otros que modelan la escalera como si techo está bien. A ver, por ahí no entendí muy bien. Eduardo nos dice, buenas noches, ingeniero. En una edificación los volados de 1 metro se consideran en el diafragma rígido o flexible. Mm, muy bien. ¿Se puede considerar en el diafragma rígido? Sí, yo creo de que sí. Si es un volado, por ejemplo, a lo largo de todo el edificio, se puede considerar como un diafragma rígido, pero lo recomendable para esos voladizos ya es incluir, pues, 1/3 de la fuerza sísmica en Z, que es lo que nos indica la norma. ¿Sí?
En este sentido, podría también dar algunas respuestas si es que ustedes gustan, ¿no? El diafragma rígido se idealiza, pues, porque se, ¿por qué es que nosotros, por qué surge esta idea del diafragma rígido? Recuerden que los programas de cálculo hacen pues sus operaciones en torno a matrices, ¿no? Y si es que yo tengo un punto, bueno, esta es solo una de las razones, ¿no? Si es que yo tengo un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y tengo muchos puntos, en realidad cuando yo hago la discretización o el mesh o el mallado, tengo muchos puntos que se generan. eh, si nosotros comparamos la rigidez que tiene a la flexión de la viga en comparación con la rigidez en el plano horizontal, ¿no? O más bien dicho, la rigidez en el plano horizontal con la rigidez en el plano vertical de la losa, pues se puede idealizar como que es infinitamente más rígido, ¿no? Porque puede ser un edificio que tenga de largo unos 20 metros, sin embargo, el espesor de la losa, ¿no? Como tiene varias columnas y demás, pues solamente es de 20 centímetros. Entonces, esa losa en el plano es totalmente rígida, si no tiene aberturas ni esquinas entrantes. Bien, pero ¿qué pasa en este caso, por ejemplo? En este caso, que es una esquina entrante grande, ¿no? Y aquí tiene una placa y aquí tiene otra placa grande. Entonces puede ser que aquí sea mucho más rígido y aquí sea menos rígido. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a mover mucho más esta zona y esta zona no se va a mover tanto. Entonces, los puntos que se tienen aquí sí se van a desplazar de forma diferente y puede ser que haya desplazamientos, deformaciones de la losa en el plano. Cuando existen deformaciones de la losa en el plano, ya no se puede considerar un diafragma rígido, sino se considera un diafragma semirrígido o por último, pues un diafragma flexible. Cuando todos los puntos se van a desplazar de una misma forma, ¿bien? O no va a haber, o las deformaciones en el plano son despreciables, entonces se considera como si fuera un diafragma rígido, un diafragma rígido. Y este diafragma rígido tendrá su centro de masa. Entonces el programa, en vez de calcular digamos, la deformación y la matriz que nosotros conocemos de deformaciones, que es una matriz de 6 por 6 para cada elemento, para cada punto, ¿no? Eh, Como se está tomando todas en conjunto, pues la cantidad de operaciones también se reduce en el software y pues el software puede correr de forma más rápida también. Es decir, idealizar con diafragmas rígidos también hace que, digamos, la fluidez en el software sea más eficiente. Son varias razones. ¿Sí? Muy bien. Por ahí tenemos otra consulta. ¿Cómo se comporta una losa de dos direcciones y alrededor unión de viga columna se considera losa maciza? Ah, ya. Seguramente te refieres, estimado Alberto, de una losa que tiene, pues, solamente, que no tiene vigas, entiendo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una losa maciza alrededor, ¿no? Tiene losas macizas como capiteles y lo demás es una losa en dos direcciones. Se utiliza bastante. En otros, en otros países he visto en los cuales ya no es necesario colocar vigas tampoco, ¿no? Esto de las losas macizas se coloca para evitar el punzonamiento que provocan las columnas en la losa, ¿no? Y las losas en ambas direcciones permiten de que se pueda cubrir luces más grandes, ¿no? Ya no se ahorra en encofrado también, ¿no? El encofrado se hace mucho más rápido en una sola, ya no se tiene que estar haciendo los peraltes de las vigas, armar vigas. De frente se tiende pues el acero de esta forma, así, otro acero de esta manera por acá, ¿no? Y aquí pues sus aceros correspondientes a las nervaduras, ¿no? Correspondientes a las nervaduras. Se tiende el acero, se vacía, siguiente piso. Tiende el acero, se vacía, siguiente piso, ¿no? Se utiliza para
ahorrar encofrado, es más rápido, tiene varias bondades, ¿no? El problema es de que al ser una losa no es tan antisísmico, pues, ¿no? Porque no se forman marcos estructurales fuertes, ¿no? Rígidos, poderosos, sino, pues ustedes saben que el espesor de una losa eh, no va a dar la misma rigidez que puede dar el espesor de una viga, ¿no? Han visto que es h al cubo, ¿no? B por h al cubo sobre 12. Tan solo un poco que aumentemos en el peralte aumenta muchísimo la rigidez, ¿no? Entonces, cada centímetro cuenta cuando hablamos de peralte y le da mucha rigidez al sistema. Entonces, al menos en Perú y en toda la zona sísmica que tenemos en América, se utilizan las vigas como un sistema, pues, antisísmico también porque absorbe mucha energía de deformación lateral, ¿correcto? Muy bien. Nos dice ingeniero allá. A ver. Bien, respondo a estas últimas consultas y seguimos, por favor. Y después seguimos con otra ronda de preguntas también, ¿ya? Me dice, me refería para calcular la escalera en el programa, lo modela como si fuese losa maciza, para ser exacto, sí, se modela como losa maciza y los pasos se modelan como si fueran cargas encima de la losa. Sí, porque los pasos no tienen más función estructural que transmitir las cargas nada más. Bernie nos dice, ingeniero, a veces cuando hacemos el análisis por secuencia constructiva, la losa sufre mucho cuando no tiene vigas. Claro, sobre todo para países sísmicos, ¿no? Para los países que no tienen sismo, ¿no? Les comento que hace un año y medio más o menos me fui a Alemania y, pues me quedé sorprendido porque yo no sabía que no era un país sísmico. De hecho, les pregunté cuándo fue el sismo, a un amigo le pregunté cuándo fue el sismo más fuerte que sentiste y me dijo en 1995. Le pregunté de qué escala y me dijo que escalan 5, ¿no? Y si nosotros revisamos en el Instituto Geofísico del Perú, sismos en la escala de hasta 5 suceden prácticamente todas las semanas en el Perú. Entonces, o sea, no era un país sísmico para nada y no tenían las buenas prácticas antisísmicas que sí tenemos aquí, ¿no? Más bien se daban la libertad de hacer otro tipo de sistemas estructurales, pues porque no tenían el problema de los sismos. Pero sí tienen otros problemas que nosotros no tenemos, ¿no? Como es la gran diferencia de temperaturas entre invierno y verano, o por ejemplo las tormentas de nieve, las tormentas, los vientos fuertes y demás. Bien, muy bien. Hasta aquí voy a parar las consultas para poder continuar con el tema y después seguimos con las consultas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, casos causados por la irregularidad torsional, ¿no? Tenemos por aquí el edificio Nuevo León en México, Hotel Regis también en México. Eh, Tenemos por aquí el edificio Olive View, un hospital en California. Pueden darse cuenta cómo es que las columnas que están en los extremos han sufrido más que las columnas que están en el centro. Y eso se da porque, por ejemplo, si tenemos eh, bueno, de por sí la torsión pues hace que las esquinas tengan los desplazamientos máximos, ¿no? Entonces se va a desplazar, se va a deformar más los elementos que están en los extremos, ¿no? Voy a hacer por aquí una deformación hacia un lado, ¿no? Entonces se dan cuenta que este punto se desplaza más que, por ejemplo, si tenemos por aquí, este punto casi no se desplaza, ¿no? Casi no se desplaza, pero la esquina sí se desplaza bastante, pero el punto central, fíjense que casi no se desplaza, ¿no? Tiene un desplazamiento muy pequeñito, pero en las esquinas sí se desplaza. Entonces, más van a sufrir los elementos en
los extremos. Por eso es que una buena opción para controlar la irregularidad torsional, y aquí entramos ya a la parte del control, es, por ejemplo, la colocación de placas en los extremos. Si colocamos una placa aquí, otra acá y otra acá, ya está. Reducimos totalmente el desplazamiento de los extremos, ¿no? Y pasa a ser el modo de vibración de lo que era torsional, pasa a ser traslacional. Bien, esa es una de las explicaciones que se tiene. Muy bien, seguimos. Los efectos que vamos a tener en la estructura son acoplamiento lateral torsional, incremento de desplazamientos laterales y desplazamientos máximos, daños severos en columnas o muros ubicados en los extremos, incrementos en en las derivas de entrepiso, colapso parcial o total en eventos sísmicos severos. Bien, ahora, ¿cuáles son las soluciones? En primer lugar, hay algunas soluciones que podemos realizarlas en el diseño y hay otras soluciones que nosotros eh, simplemente cuando ya está construido, pues si es que hay una posibilidad de redistribuir masas, se hará, ¿no? Y si no existe, pues se hará un refuerzo o un replanteo o una modificación a la estructura. En este caso, como nosotros estamos en fase de diseño, lo que debemos de procurar es que la rigidez esté completamente balanceada, tanto en X como en Y, ¿sí? De manera que el primer modo de vibración sea traslacional, el segundo también y el tercero sea torsional. Bien, podemos incluir algunos sistemas también, eh, por ejemplo, arriostres, ¿no? En el caso en los que se necesite, por ejemplo, la entrada de aire o digamos la entrada de luz, ¿no? De pronto, pues al colocar un arriostre, ya no tapamos la vista tampoco de forma total, ¿no? Sino solamente pues de forma parcial con el arriostre. Se pueden utilizar amortiguadores de masa sintonizados, como en el caso de Taipei 101. Se pueden utilizar aisladores sísmicos también, que ayuda a esto de aquí. Bien, un momento, por favor. Bien, podemos realizar la integración de otros sistemas eh, antisísmicos activos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo. Este es el mismo edificio que se ha realizado, que se ha utilizado para eh, ver el impacto del modelamiento de las escaleras en los edificios. ¿Sí? Es un edificio de uso multifamiliar, tiene 4 niveles más azotea, el área en planta es aproximadamente 100 metros cuadrados, es un sistema de muros estructurales, aunque tenga pues las placas, aunque tenga placas y columnas, califica como un sistema de muros estructurales porque la mayor parte del cortante se están llevando las placas. Se encuentra en zona sísmica 4 y el tipo de suelo es un tipo de suelo blando, y por el sistema estructural tiene un coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas igual a 6. Quiero resaltar que los resultados que vamos a ver solamente aplican para este ejemplo en concreto. ¿Por qué? Porque pues puede depender de múltiples factores que tengamos o no eh, torsión. Por ejemplo, la ubicación de la escalera, el tamaño de la escalera, la ubicación de la caja del ascensor, el material de la escalera, si es que es un ascensor que tiene una caja de concreto o de pronto es un ascensor que es panorámico, las cargas que transmite la escalera, la posición en la que se encuentran las placas, la interacción también de la albañilería, si es que es un edificio mixto, las condiciones de contorno de la escalera y de todos los elementos, la flexibilidad del mismo sistema, la existencia de tanques, por ejemplo, elevados, eh, entre otros factores que pueden hacer variar los resultados.
Bien. Eh, para el caso de las escaleras, vamos a verlo de forma rápida. Se mueve el centro de masa y el centro de rigidez. Se desplaza un poco hacia la izquierda, ¿no? A ver, este es sin escalera, esto es con escalera. O sea que se desplaza por aquí unos 10 centímetros en X, en Y está que se desplaza unos 4 centímetros, ¿no? A pesar de que es poco, eh, va aumentando la torsión, ¿no? Aumentando la torsión. En el caso de las fuerzas cortantes basales, si es que solamente aquí es sin escalera, pero se le ha aplicado las cargas de la escalera, también hay una diferencia entre la fuerza cortante basal, aunque debe ser similar en realidad si es que la masa que nosotros estamos aplicando en forma de carga es la misma, ¿no? Si es que la masa difiere de lo que estamos aplicando, pues los resultados en la fuerza cortante basal también van a diferir. En el caso de los desplazamientos, sí la diferencia es muy notable, ¿no? Por ejemplo, aquí de un desplazamiento de 0,88 centímetros en el piso número 4 pasamos a un desplazamiento de 0,47 centímetros en el mismo piso, pero esto sí tiene escalera, que significa que la escalera está aportando rigidez y que está absorbiendo fuerza sísmica. También en Y, sin escalera tenemos 1,02, bueno, 0,3 y con escalera tenemos 0,60, 0,70 prácticamente, ¿no? Entonces ustedes dirán, en este caso la escalera está ayudando a disminuir las derivas. Así es correcto. Y de hecho deberíamos de utilizar las escaleras a nuestro favor, no en nuestra contra, ¿no? Porque podría yo colocar esta escalera en vez de en una zona central, la podría colocar en un extremo. Y si la coloco en un extremo, pues voy a tener que balancear la rigidez colocando más placas en el otro lado. Entonces, el mismo efecto de torsión va a hacer que el acero en los elementos de borde de las placas se dispare. En las derivas también tenemos resultados sumamente claros. Sin escalera, una deriva máxima casi al límite, bueno, está en 0,6, ¿no? Voy a cambiar de color de lápiz. Un momento. Ya, aquí está, ¿no? 0,6, mientras que 0,2. Ah, ya, pero este es en el piso 5, ¿no? Claro, la forma de vibración también ha cambiado, ¿no? Un momento, por favor. Ya está. Hay algunos que están ingresando a la clase, ¿no? A ver, vamos a ver aquí del piso número 5 está en 0,35, ¿no? 0,00357 comparado con 0,0025, ¿correcto? Entonces, tenemos más derivas, ¿no? Eso es en el piso número 5. Si nos vamos al piso número 4, por ahí que disminuye, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero qué raro, las derivas máximas no son en el piso más alto, no siempre, ¿no? A veces esto mucho depende del modo de vibración de la estructura. De pronto tengo un edificio alto y no necesariamente la deriva máxima va a ser así. Y eso es lo que nos da el sismo estático, ¿no? Pero el sismo dinámico puede ser que nos dé una forma pues de deformación diferente, ¿no? Ah, ya, sí es cierto. Está en X, ¿no? Tiene toda la razón usted. A ver, vamos a buscar el que es en X. A ver, tenemos aquí eh, 4 en Y. Y aquí tenemos 4 en X. Está 4 en X. Aquí está. Muchísimas gracias por el aviso. Ahí está, ¿no? Ese es en X. Y aquí tenemos que también está en X. Ahí está. Gracias, estimado Bernie. ¿No? De todas maneras, estamos viendo que es mayor la deriva que con escalera. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva.
En los modos de vibración quizá es donde más se ve esta diferencia, pues sin escalera vemos que, por supuesto, en este caso, pues se ha planteado, la idea inicial ha sido que sea con escalera, si no me equivoco. Veamos los modos de vibración para ver cómo se ha pensado esto, ¿sí? A ver, en el modo número uno tenemos que hay un 81% de la masa total del edificio que se está desplazando en X. En el modo número 2 un 70% aproximadamente, y ambos modos, uno y 2 son traslacionales. Y el modo número 3 tenemos que es torsional. ¿Bien? Y con escalera vemos que eh, se ha modificado su comportamiento estructural, ¿no? En el primer modo de vibración es traslacional, con un casi 80% de masa participativa. El segundo modo está en Z, pero también está en X, miren. Hay una parte que está en X y hay una parte que está en Z. Y tenemos que el modo número 3 es traslacional, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Que el modo número uno sea traslacional, que el modo número 2 también sea traslacional y que el modo número 3 recién sea rotacional, ¿no? Entonces, o más bien dicho, que haya desplazamiento, aquí desplazamiento lineal, ¿no? Desplazamiento lineal y aquí un desplazamiento rotacional también, ¿no? Desplazamiento rotacional. ¿Listo? Muy bien. Aquí están los chequeos de torsión, pero esto mejor lo vamos a ver abriendo el ejemplo en ETABS. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos al ETABS. Tengo por aquí, Ingeniero, ¿se puede hacer una pregunta? por supuesto que sí. Adelante, estimado. Ingeniero, una consulta. ¿La escalera se debe considerar la rigidez de la escalera como un elemento estructural? O sea, es decir, la escalera finalmente cuando se diseña no se diseña para soportar las cargas estructurales, sino para las cargas netamente de tránsito, ¿de acuerdo? Y bueno, y su peso propio. Entonces, que aporte rigidez a la estructura, ¿no cree que al contrario, La última no parte, cree- ¿puede repetir, por favor? Un momentito, voy a subir el volumen. ¿Me escucha ahí? Sí, sí lo escucho. Bien, le digo que la escalera, desde mi punto de vista, o bueno, no sé cómo lo indica la norma, la escalera no es un elemento estructural. Además, cuando se diseña, la escalera no se diseña pensando en que absorbe, digamos, parte de las cargas o que absorbe las reacciones o las cargas internas de la estructura como tal, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba mencionando el sismo, ¿no? Si lo considera como un elemento que va a aportar rigidez, significa que va a absorber cargas a nivel estructural. ¿Sí? Cuando la escalera se diseña para tránsito, bueno, para soportar su carga propia. Porque incluso las escaleras se están tendiendo a aislar sísmicamente las escaleras, porque no, lo correcto, según lo que estaba leyendo al respecto, es que no deberían aportar rigidez porque es una zona que debería servir más bien, que esté aislada del sismo lo más que se pueda para que la gente pueda escapar por ahí, ¿no? Evacuar. Sí, correcto. Muchísimas gracias por su aporte. Sí me pueden escuchar, ¿no? Porque parece que se ha colgado la pantalla. Sí, sí, le escuchamos. Bien, a ver, hasta que esperemos a que se solucione el problema, le voy respondiendo, porque me gustaría mostrarle unas imágenes. A ver, esperemos de que se reaccione aquí. Bueno, hay muchísimos estudios respecto al comportamiento sísmico de las escaleras y también hay documentación. Con documentación me refiero también a fotografías de las formas en las que fallan. Y si nosotros vemos cómo es que fallan las escaleras, vamos a darnos cuenta de que efectivamente están tomando fuerza sísmica y una fuerza sísmica muy, muy importante. De hecho, en algunos papers aclaran de que a veces la escalera es uno de los elementos que
primero falla cuando hay un evento sísmico. Es decir, primero falla la escalera y posteriormente falla la estructura. Muchas veces es porque los descansos están apoyados en las columnas y no se consideró, por ejemplo, el efecto de columna corta que puede ocasionar en un sismo. O otras veces también por la plastificación de los apoyos, ¿no? Como hay concentraciones de esfuerzo, cuando ustedes diseñan escaleras y corren los elementos finitos de los elementos shell, pueden darse cuenta que justo en las uniones existen concentraciones de esfuerzos. Ahí es donde se plastifica. Es por eso que muchas veces en el diseño de escaleras se colocan unas viguetas, por ejemplo, en esa intersección entre la cual el descanso, la losa sube y cambia de dirección en una escalera en U, por ejemplo, ¿no? Ahí muchas veces se coloca viguetas para que puedan absorber esa concentración de esfuerzos. Voy a mostrar algunas imágenes para que se pueda ver mejor, ¿sí? Al parecer voy a tener que salir y entrar nuevamente por este tema de que se acaba de colgar. ¿Sí? Un momento, por favor. Estas son algunas fallas que se tienen en las escaleras en casos de sismos. Por aquí hay otra bibliografía. Bueno, esto es debido a una columna corta, al parecer en la parte superior de las escaleras. Atrás hay una escalera, pueden darse cuenta. ¿Sí? Acá hay otra escalera, también es una escalera en U y ha ocasionado una falla de columna corta en esta zona, ¿no? Pueden darse cuenta cómo ha ocurrido la plastificación en esta zona, que es justo donde existe ese cambio de dirección y aquí pues totalmente ha fallado por cortante, ¿sí? Debido a este efecto destructivo de la columna corta. Acá también en esta zona ha fallado por columna corta. Pueden darse cuenta que el edificio está intacto. Lo único que ha fallado ahí es la escalera. Y en esta zona, ¿no? Que apenas está, miren, aquí está más, de forma más cercana. O sea, esto de aquí está, realmente el edificio está en pie, pero a punto de colapsar también, ¿no? Porque esto de aquí está completamente fallado. Mira, esta otra falla es una falla debido a cortante. Ha venido el sismo en una dirección y como la escalera estaba en esta otra dirección, pues ha fallado ahí la losa por una fuerza cortante. De la misma manera aquí, ha fallado por una fuerza cortante, ¿no? Ha venido en este sentido, la escalera en este otro sentido y ha fallado por cortante, ¿no? Las escaleras, si se muchas veces pues las diseñamos muy bien a flexión, ¿no? Pero no a cortante. Y en la vida real las escaleras están muchas veces empotradas, o yo diría la mayor parte de las veces están empotradas las escaleras, ¿no? Y es por eso que absorben la fuerza sísmica, ¿no? El edificio está bien, lo único que falló ahí es la escalera, ¿no? Incluso en algunas bibliografías, pues antiguas, tenemos cómo se han producido los efectos de la columna corta, acá también, ¿no? Por ahí dice, lo mejor es hacer la escalera autoportante. Bueno, tiene pros y contras también, porque la escalera autoportante, eh, si es muy flexible, va a ser un trampolín. Cuando existan sismos, realmente va a ser un trampolín. Y si es que hay ventanas y se rompen las ventanas, de pronto resultas en la calle más rápido porque te caíste que porque bajaste las escaleras, ¿no? Quizás una buena opción sea colocar una placa acá, ¿no? La placa ya sea adelante o puede ser atrás, una placa que también tiene sus pros y sus contras, porque la placa es muy rígida. Al ser la placa muy rígida, concentra rigidez más de lo que la escalera ya concentra, ¿no? Entonces vamos a tener que colocar otras placas alrededor del edificio para contrarrestar esa rigidez, para contrarrestar esa torsión. ¿Se puede utilizar columnas para soportar escaleras?
Claro que sí, pero tienen que estar diseñadas y tienen que eh, tener la capacidad para soportar esa cortante que se produce por la escalera. A veces la escalera falla, a veces las columnas fallan. Ninguna columna falla en el modelo, solamente las que soportan el descanso de la escalera. Y los ingenieros dicen, pero qué raro. La verdad yo no lo veo nada de raro. Más bien es algo completamente intuitivo, ¿no? Que estás empujando a la columna en la mitad, la vas a hacer fallar. Tienes que considerar un elemento más grande o más resistente, ¿no? Entonces, eh, hay mucha bibliografía respecto a cómo es que las escaleras impactan eh, con los sismos, ¿no? Me dice que afectan, bueno, si es que se coloca bien, mejoran la rigidez, ¿no? Si es que se colocan mal, afectan la rigidez. Y lo cual afecta al desempeño sísmico también, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Produce torsión, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Produce columna corta, ¿no? ¿Qué más dice? Eh, en los otros, en los anteriores, por ejemplo, no sé si por aquí hay más texto. A ver, por aquí había subrayado, ¿no? Son sumamente importantes porque son las vías de evacuación, ¿no? Al contrario, debemos de prestarle mucha más atención que al resto del edificio. Eh, Bien, muy bien. Entonces, hasta aquí veo que tienen algunas preguntas más. Podemos ir resolviendo algunas de ellas. Como se cerró el Zoom, por favor, vuelvan a copiar y pegar sus preguntas, porque ya no las tengo aquí. Sí, solamente tengo la última que me está haciendo eh, Shanghai. Me dice, ingeniero, he visto que algunos proyectistas unen el descanso de una escalera con la viga superior del pórtico con vigas de acople. ¿Es eso correcto? Eh, Particularmente me considero yo bastante libre en el diseño y yo promuevo esa libertad en el diseño. Quiero decir que todo se puede realizar siempre y cuando demostremos de que funciona, ¿no? Si se coloca una viga de acople, pues puede funcionar. ¿Por qué no? Sí puede funcionar, pero tienes que chequear que resista por cortante, que resista por flexión, que resista por todos lados. ¿Por qué? Porque al final ese es el diseño que estás respaldando tú y es el diseño que puede salvar muchas vidas o que puede terminar en una catástrofe, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas soluciones. La cuestión es que las demostremos. Como ingenieros, sepamos demostrar esas soluciones, tanto de forma física, matemática y también por criterio, por normativa y de forma hasta intuitiva lo podamos explicar correctamente. ¿Bien? Muy bien. Aquí hay otra pregunta de José Miguel. Dice, pregunta acerca de la torsión en edificios multifamiliares. Una estructuración típica en estos edificios es que tenga una forma en planta de I. Hay un pequeño estrangulamiento en el centro de la planta. Si yo prolongaría las vigas en el centro, reduciría la torsión. ¿Hasta qué punto es válido o cuáles serían las desventajas de proponer esta estructuración? Ya, muy bien. Voy a tomar esta pregunta de forma un poco rápida, por favor, porque quisiera mostrarles algo en el mismo Etaps. A ver, vamos haciendo un diagrama en una hoja en blanco. Por aquí. Bien, si tenemos una edificación, por ejemplo, me imagino que la forma de I es esta de acá, ¿correcto? Y se une por un pasillo o se une por una especie pues de eh, pasadizo, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir aquí? Bueno, en primer lugar que ya tiene irregularidad por esquinas entrantes, o podría tener porque tiene sus condiciones para que aplique esa irregularidad, y también es probable que tenga irregularidad por
eh, discontinuidad de diafragma, ¿no? Porque el diafragma esto sería todo esto de acá, ¿no? Pero aquí hay discontinuidad. Bien, muy bien. Entonces, las primeras fallas que pueden ocurrir van a ser en estas esquinas entrantes. Por eso es de que la norma considera un factor que castiga y que aumenta la fuerza sísmica en caso de esquinas entrantes, ¿no? Entonces, ¿puede haber torsión? Puede que no haya torsión, pero en caso haya torsión en este tipo de configuración, es totalmente destructivo, suponiendo que la torsión, que aquí se tiene una escalera y al frente se tiene un ascensor, porque casi siempre es así, la escalera va al lado del ascensor y aquí está la puerta de ingreso y la rigidez se centra aquí, el centro de rigidez está acá, va a empezar a vibrar de esta manera. El edificio es sumamente destructivo, ¿no? Realizar juntas sísmicas, nos dice Leonid, sí, es una buena opción. Realizamos una junta sísmica aquí, una junta sísmica acá y tenemos el bloque uno, el bloque 2 y el bloque 3, ¿no? Buena práctica constructiva, sí, porque ahora tenemos tres edificios regulares, ¿no? En vez de un edificio irregular. Que a veces no puedo porque las columnas, no sé, malogran mi arquitectura. Bueno, pues hay múltiples formas de solucionar eso, ¿no? Se puede colocar, por ejemplo, una estructura metálica que una los dos bloques y en uno de los bloques que esté fijo, en el otro que tenga apoyos móviles, ¿no? Eh, y más, ¿no? Entonces, hay varias soluciones que nosotros podemos tomar. Veamos entonces ahora la forma de vibración. Ahora sí pueden ver el modelo estructural, ¿correcto? Entonces vamos a correr este modelo. Corremos el modelo. Ahí está, ahí estamos esperando. Listo. Y vamos a pedirle que nos muestre los modos de vibración. En primer lugar, los desplazamientos, ¿sí? Entonces aquí vemos al modo de vibración uno, ¿sí? Este es el primer modo de vibración. ¿Qué tipo de modo de vibración es? Vamos a las tablas también y les pedimos a las tablas que nos muestre la información modal. A ver, vamos a colocar aquí esta tabla. Ya, correcto. Esta tabla me indica que el primer modo de vibración es traslacional en Y. Traslacional en Y, ¿sí? A ver, abrimos un poco esto hasta que se muestre Z. ¿Listo? Muy bien, lo colocamos por aquí. Entonces, el segundo modo de vibración nos dice que es torsional y tiene un poco de desplazamiento en X. Y el tercer modo de vibración es un modo traslacional en X, pero también tiene un poco de torsión. Bien, entonces vemos si eso es cierto. Entonces, aplicamos, ya, ya está aplicado, ¿no? Entonces vamos a una planta. Voy a pedirle que me dé una nueva ventana. ¿Listo? En una ventana voy a mostrar la planta. Ya está. Mostramos la planta número 4. Ok. Mm. Y vamos a proceder con la animación. Bien, le voy a quitar el sonido de la animación. Ya está. A ver, un momento. Empezamos ahí. Uy, está que se mueve el otro lado. Ya, a ver, queremos que se mueva aquí. Bien, tal como decía la tabla, es traslacional en Y. Bien, ahora pasamos al siguiente modo de vibración. Ahí lo tenemos, es torsional, pero también tiene
masa participativa que se desplaza en X. Y el tercer modo de vibración, de igual manera, ¿no? También es torsional y se desplaza en X. En este ejemplo nada más, que tenemos, lo que queremos es que el segundo modo de vibración sea traslacional y no sea rotacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Ojo, no se puede eliminar la escalera. A ver, ¿alguna idea? Ya que ahí está la planta sísmica, perdón, la planta de la estructura. En esta otra ventana voy a pedirle al programa que me muestre las, las fuerzas internas, ¿sí? Bien, por aquí nos dice Bernie, agregar placas en donde falta rigidez. Muro en la parte derecha inferior. Derecha inferior, ¿ya? Crear placa, crecer la placa de la izquierda central, nos dice José Miguel. Recuerden que aquí tenemos que la irregularidad, que la torsión es en X, ¿no? Y el segundo modo de vibración vimos que, a ver, voy a colocarlo el segundo modo de vibración nuevamente para que ustedes vean de qué forma podemos solucionarlo, ¿ya? Miren, miren cómo se está deformando. Ese es el segundo modo de vibración que queremos que pase. Ahora, el periodo de vibración aquí es 0,297 y el siguiente periodo de vibración, el 3, es 0,269. Bien, hasta que vayan respondiendo, voy a mostrar las fuerzas internas, por ejemplo, con una combinación. Vamos a ver, vamos a ver una envolvente en X. Listo, vamos a pedirle la fuerza 1,1. Observen dónde se está generando la concentración de esfuerzos, justo en la unión, ¿no? Justo en la unión de los dos tramos. Y donde también en la parte posterior está generando esfuerzos exactamente, justo en el descanso, ¿no? Justo en el descanso. Entonces, esas son las zonas de máximo esfuerzo. Aquí arriba también, ¿no? También tenemos lo mismo. En las zonas donde llega la escalera, también pasa igual, ¿no? Por aquí tenemos que existe concentración de esfuerzos, ¿no? Por eso, y tiene total coherencia con las fotos que nosotros hemos mostrado, ¿sí? Ya, bien, ahora sí, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos el tema de rigidez? Nos dice realizar, ya, eso fue lo anterior. Agregar placas donde falta rigidez, muro en la parte derecha inferior, crecer la placa izquierda central, rigidez en X. Bien, vamos a desbloquear. Y bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, qué pasaría si, a ver qué pasaría si aquí estamos en, ya, está en la planta, ¿no? En el 3D. Bien, vamos aquí al 3D. ¿Qué tal si estas placas de acá, hacemos una copia? Sinceramente, no he hecho una prueba. Quiero decir que estoy en la misma condición que ustedes. Este, vamos a replicarlo. Vamos a ver qué, qué nos da esto de aquí. Un momentito. A ver, un segundo. Disculpen.
Momentito, por favor. Ya está. Cerré por aquí una de las vistas. Vamos a copiar este elemento. Vamos a darle en todos los pisos. Seleccionamos ahí la placa. Le damos control R. Y desde este punto hasta este otro punto de acá. Le damos en aplicar, cerrar. Asignamos. Vamos aquí a Sign, Join, Restraints. Vamos a darle una cualidad de empotramiento. ¿Listo? Y veremos, bueno, deberíamos de eliminar la columna, pero voy a dejarla ahí. Solamente estamos haciendo pruebas. Bien, esperamos a que corran. Y antes que ver la deformación, vamos a ver en la tabla. Vamos a Modal Information, Modal Participating más Ratios. Ok, veamos. El primer modo sigue siendo traslacional. El segundo modo, mm, tenemos que sigue siendo torsional. Y el tercer modo es traslacional, ¿no? A ver, si nosotros quisiéramos pasar el modo 3 al modo 2, que está muy cerca, miren, los periodos de vibración son bastante cercanos, lo que tendría yo que hacer es quizás hacer más flexible el modo de vibración 3 y menos flexible el modo de vibración 2, ¿no? Entonces, para esto, quizás para reducir esta flexibilidad, podemos reducir tanto adelante como atrás. A ver, vamos a seguir haciendo pruebas, ¿sí? Leonid dijo se va a comportar mejor, pero mira, no necesariamente, ¿no? Todos pensábamos de que posiblemente, de que podía comportarse mejor, ¿no? Pero no ha sido así. Vamos a reducir el tamaño de estas placas, a ver, o vamos a aumentarlas más bien, ¿no? A ver. Veamos. Ah, ya, tengo una idea. Vamos a copiar también esta parte de acá, ¿sí? La vamos a copiar desde este punto hasta este otro punto. Aplicar, muy bien. Vamos a asignar nuevamente. ¿Listo? Ya está. Ojo que lo estamos corriendo rápido porque tendríamos que actualizar los puntos nuevos que tenemos del diafragma rígido, hacer el mesh y todo lo que se hace paso a paso, pues en un curso completo de etapas, ¿no? William nos dice, ¿y si saca las placas de la escalera? También puede ser una opción. También puede ser una opción. Veamos. A ver cómo está comportándose ahora. Bien, el modo en Y es traslacional. El segundo modo, y ahora sí tenemos que el segundo modo es traslacional también, pero solamente 60%. Eso quiere decir que tiene un pequeño porcentaje de torsión. Y por fin el modo número 3 resulta ser torsional, ¿no? Pero también tiene algún porcentaje aquí en X, ¿no? Ahora veamos cómo se deforma. Veamos en la planta número 4. Vamos a pedirle que nos muestre el modo de vibración 1 y ahí está, ¿no? Es traslacional en Y. Nuestro segundo modo de vibración ahora es A. Ahora ya es más traslacional, pero tiene un poco de torsión. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos rigidizar en la parte de atrás, ¿no? Pero no estamos viendo las derivas límites.
Quizás nuestro edificio ya está sobredimensionado. Entienden que el proceso de diseño es un proceso muy iterativo. Quizás amplío atrás, luego reviso mis derivas límites y de pronto estoy sobredimensionado, ¿no? Entonces tengo que ir optimizando. Quizás reduzco mis placas que están atrás, pero ya no se comportan como placas, sino se comportan como columnas, ¿no? Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la prueba que nos dice William. Nos dice, ¿y si saca las placas de la escalera? Vamos a ver qué pasa. Vamos a sacar estas placas que tenemos aquí. Entonces seleccionamos todos los pisos, retiramos esta placa acá, esta placa aquí, suprimimos. Bien, ahora la escalera solo se va a soportar allí. Ojo que también tendríamos que de aquí comprobar el diseño. Quizás al parecer todo nos está pasando bien en la etapa de análisis, pero en el diseño nos sale muchísimo acero en esas placas que quizás no son placas porque están, parece que son muy delgadas, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se comporta. Ahora tenemos que es traslacional en Y, el segundo modo de vibración. Uy, excelente. Tenemos un 78% de eh, vibración, perdón, de masa participativa en X. Eso significa que ahora ya es bastante traslacional en X. Y en Z también el modo 3 es completamente torsional. Vamos a verlo. Vamos entonces a ver la deformación aquí. ¿Eh? Muy bien. Entonces, en el modo número uno, la vibración es traslacional en Y. Es un buen comportamiento. Bien. Ahora, el modo 2 debería de ser traslacional. Uy, me faltó pasar al modo 2. A ver, pasamos al modo 2. Ahí está. Ahora ya es completamente traslacional en X. Y el modo número 3, ahí está la torsión. ¿Pueden ver la torsión? Sí se ve la torsión, ¿no? Entonces, el modo 3 ya está en la torsión. Listo, ahí tenemos un mejor comportamiento estructural, pero solamente hemos solucionado uno de los problemas, porque de aquí nos falta comprobar concreto, nos falta comprobar derivas máximas, derivas límite, optimización de la estructura, etcétera, ¿no? Muy bien, muy acertada su sugerencia, William. Leonid nos dice cuál es más recomendable primero, el desplazamiento en eje X o en Y, en cualquiera de los dos, no importa, ¿no? Lo importante es de que sea un desplazamiento los primeros dos modos de vibración. Incluso hasta a veces sale un desplazamiento en diagonal, lo cual no es lo ideal, pero un desplazamiento en diagonal es mejor que en torsión, que una torsión, ¿no? Pero frente a esas dos opciones, el traslacionar en una dirección es lo mejor. Nos dice cuál es la masa participativa mínima que se debe de considerar. En sumatoria debemos de considerar una masa participativa en total de un 90% en la suma de todos nuestros modos de vibración. Si no, tenemos que aumentar la cantidad de modos de vibración. Mínimo es uno por cada nivel. Perdón, tres por cada nivel, ¿no? Uno que es una traslación en un lado, en un sentido, otra en el otro sentido y la torsión, ¿no? Como si le estuviéramos dando 3 grados de libertad al diafragma rígido o a la losa de forma general. Mario nos dice, existe un porcentaje de masa mínima para cada modo según la tipología del edificio. Eh, no, según la tipología del edificio no existe un porcentaje de masa mínimo, tiene que cumplirse para todos. Les muestro la norma, ¿sí?
A ver, voy a mostrarles la norma. Ya. William nos dice porque si las placas están en el centro, va a generar torsión siempre. Sí, no diría siempre, pero en gran parte de los casos. Es correcto. Bien, ¿qué más es importante saber acerca de la irregularidad? Ah, ya. Antes de eso iba a mostrarle el porcentaje mínimo, ¿no? Debe estar en el artículo 27 o 28. Mm, Aquí está en el 20. A ver, en el 29. ¿Dónde estaba esto de acá? A ver, el análisis, un comportamiento lineal elástico. Bien, actuando en el centro de masas de cada nivel. Aquí estaba, ¿no? En el periodo de vibración lateral, excentricidad. Ahí está. Aquí está. Ya lo encontré. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos del 90% de la masa total, ¿no? Pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, quería decirles algo muy importante. Y lo que pasa es de que no eh, en todas las zonas se puede construir edificaciones irregulares. Esto nos da la tabla número 6. A ver, vamos a ver, número 6. No, la número 10, quizás, la número 10. Sí, la número 10. ¿No? Por ejemplo, si estamos en la zona, a ver, dígame en dónde viven ustedes. Escriban ahí en el chat de dónde nos están viendo y vamos a ver si es que se permite o no se permite una irregularidad estructural. Ya, por ahí nos dice desde Cañete, Almícar nos dice Cajamarca, Berni nos dice San Martín. Muy bien, qué bien. Qué bien saber de que estamos en costa, sierra y selva. Bueno, si estamos en la costa, ahí Leonid nos dice Trujillo, William Trujillo, muchos saludos a, a la gente de Trujillo, Cajamarca. Bien, entonces, por ejemplo, si estamos en Cañete, ¿qué zona sísmica es? Es zona sísmica 4, ¿no es cierto? Suponiendo que nosotros queremos construir un centro de salud de categoría 1-3 en Cañete, ¿no? ¿Qué categoría es un centro de salud 1-3? ¿Es un A1 o un A2? Un centro de salud es de categoría A2, ¿bien? Es de categoría A2. Un hospital es de categoría A1, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso para ambas se está aplicando, ¿no? Si estamos en Cañete, no se permiten irregularidades. Pero si estamos en Cajamarca, que tiene zona sísmica 2 y 3, no se permiten irregularidades, pero extremas, ¿no? Perdón, estábamos aquí en esta categoría, ¿no? Estamos 2 y 3, tampoco se permiten irregularidades. De pronto, si hay alguien que nos está viendo desde Loreto, no se permiten irregularidades, pero extremas, ¿no? Si estamos haciendo un centro comercial, que es categoría B, en zonas 2, 3 y 4 no se permiten irregularidades extremas. Y en la zona uno no hay restricciones. Y si vamos a construir una vivienda o, por ejemplo, unas oficinas, que es una categoría C, pues, y estamos en Cajamarca, estamos quizás por alguna parte de San Ignacio, ¿no? Que quizás tiene una categoría 2. Entonces, no se permiten irregularidades extremas excepto en edificios hasta 2 pisos. O sea que si es una vivienda de 2 pisos, sí puede tener una irregularidad extrema, ¿no? Porque a veces, pues tenemos
unas configuraciones arquitectónicas bastante caprichosas, que realmente es un poco complicado hacer una estructuración regular, ¿no? Eh, ¿Se puede construir? Sí se puede hacer, ¿es cierto? Estructuras de acero industriales, ¿en qué categoría se puede considerar? Es que eso depende del sistema estructural y como ustedes se dan cuenta, aquí no importa qué sistema estructural sea. Aquí lo que importa es la categoría y la zona. Después puede ser el sistema que ustedes gusten, ¿no? Eso es. Y se aplica aislamiento sísmico. Bueno, si aplica aislamiento sísmico, pues ahí probablemente eh, no va a haber mucho problema si es que no hay irregularidad, ¿no? Porque muchas veces con el aislamiento sísmico se reduce la torsión, ¿no? ¿Por qué? Porque los aisladores sísmicos pues tienen esa facilidad de rotar y desplazarse en X y en Y, pero perdón, de desplazarse en X y en Y, pero de rotar casi no, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos ahora sí las preguntas de forma específica, ¿sí? Vamos a responder cada una de nuestras preguntas, ¿sí? Para empezar, ¿cuáles son las causas de la irregularidad torsional? Entonces, las causas son un desbalance en la masa o un desbalance en la rigidez, ¿sí? Son las principales causas de la irregularidad torsional. Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos de la irregularidad torsional? Los efectos son eh, elementos dañados en los extremos de las edificaciones, ¿sí? Desplazamientos máximos en las esquinas. Podemos tener también esfuerzos concentrados en algunos elementos estructurales. Bien. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las soluciones a la irregularidad torsional? Podemos plantear soluciones como eh, una distribución adecuada de nuestros elementos verticales, ¿no? Otra puede ser la inclusión de arriostres. Tengo una edificación que les quiero mostrar también que tiene arriostres en la parte de la fachada. Y tiene arriostres porque eh, querían colocar un ascensor y este ascensor era panorámico, ¿no? Pero al tener pues este tema de que en la fachada aparte está la entrada, o sea, prácticamente no se podía colocar placas ni elementos en el frontis. En la parte de atrás sí, porque es colindante, ¿no? Pero en la parte de adelante casi no. Entonces, les muestro esto de aquí, estoy abriendo en este momento con arriostres. Los arriostres son diferentes a los disipadores. Bueno, si nos vamos a la definición exacta de disipación, todos los elementos estructurales disipan energía en forma de deformación, ¿no? Ese es básico en estructuras. Absolutamente todos los elementos disipan energía a través de la deformación. A veces es deformación axial, a veces deformación cortante, deformación torsional, deformación en flexión, ¿no? En este caso son solo arriostres. Si hablamos de forma ya comercial en el uso técnico de la palabra disipadores, no son disipadores, solamente son arriostres. Son simples, tubos circulares que se han dispuesto en forma cruzada, ¿no? Y aquí está el ascensor, vamos a verlo ahí extruido, ¿no? Aquí están los arriostres. ¿Por qué arriostres y no placa? Porque la placa tapaba pues toda la visión del ascensor panorámico. En cambio, los arriostres ya no te tapan tanto como la placa, porque la placa tenía que taparlo todo. En cambio, los arriostres ya no te tapan todo, te permiten entrada de luz, ventilación, visibilidad, etcétera, ¿no? Es una salida arquitectónica, ¿no?
Y no tenemos que ser tan cerrados de mente, podemos nosotros plantear diversas formas, diversas soluciones. Miren, aquí incluso se ha hecho el uso de vigas spandrel. ¿Para qué? Para darle más rigidez al frontis. ¿Por qué? Porque atrás, pues bueno, se colocó una placa y aparte estaba la escalera, estaba una caja de ascensor más la escalera. Entonces toda la rigidez estaba atrás. Adelante también teníamos la caja de ascensor y la escalera, pero ya no estaba en X, estaba dispuesto en Y, la caja de ascensor y escalera. ¿Y por qué estaba todo esto libre? Pues porque arquitectónicamente tenía un portón grande, bonito, aparte tenía una vista preciosa hacia la calle, ¿no? Entonces, ni el arquitecto ni el dueño pues querían colocar placas allí, porque se veía, pues, quitaba la visibilidad, ¿no? Entonces, ante esto se planteó esta solución de los arriostres. Los arriostres, pues, más económicos que los disipadores. Los disipadores pueden llegar a ser costosos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer un cálculo también se tiene que chequear el factor de reducción de la fuerza sísmica, se tiene que hacer el cálculo de las conexiones, de las soldaduras, sea el caso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les estoy hablando de dos soluciones también para controlar la torsión, colocar el uso de vigas spandrel o vigas de gran peralte delgadas y de bastante peralte, ¿no? Se tiene que chequear la torsión en ese tipo de vigas y también el uso de arriostres que pueden ser de diversos tipos, los arriostres, ¿no? Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna consulta, así que ya les hablé acerca de las soluciones, algunas de las soluciones que se tienen para la irregularidad torsional. ¿En qué casos una edificación puede tener irregularidad torsional? Y aquí nos vamos hasta nuestra tabla número 10 de la norma de 030, ¿no? Que nos habla de que eh, dependiendo de la zona y de la categoría de la edificación, puede o no puede tener irregularidades, ¿no? Y si puede tener irregularidades, entonces eso también incluye a la irregularidad torsional. Y si tiene irregularidad torsional, se tiene que castigar el espectro de diseño, el cual castiga la fuerza sísmica con su factor de irregularidad estructural, que impacta directamente al factor R, ¿no? Entonces, ¿puede tener torsión un edificio? Puede ser que su primer modo de vibración sea torsional. Sí, sí puede. No es lo recomendable, pero sí puede. Pero si es que eso pasa, tienes que castigar a la fuerza sísmica de manera de que aumente, según nuestra normativa, aumenta la fuerza sísmica y también aumenta la cantidad de acero, las secciones de concreto y demás, ¿no? Entonces ya al ser también una estructura más rígida, ya no va a ser tan afectada por esta irregularidad torsional. Bien, también puede ser que el primer modo de vibración sea torsional, pero la edificación es tan rígida que las derivas no pasan del 0.0035. Entonces, ya no califica con irregularidad torsional, aunque el primer modo de vibración sea torsional, ¿no? Pero ¿qué significa que la deriva máxima no pase del 50% de 0.007? Que está sobredimensionada, ¿no? De que probablemente está sobredimensionada. Pero también es una forma de controlar el tema de la torsión, ¿no? Ya una vez que tienes pues una estructura sobredimensionada, ya la irregularidad pues no le hace mucho daño tampoco, ¿no? Obviamente que al sobredimensionar hay más gasto de recursos y sobre todo si son recursos del Estado, no es lo más correcto, ¿no? Son recursos del Estado, tenemos que tratar de optimizarlos al máximo porque ese dinero podría servir para hacer más proyectos, ¿no? Ya si es que es tu casa, pues hazla como tú deseas. Muy bien, hasta aquí entonces ha llegado esta exposición y si tienen ustedes más preguntas, con muchísimo gusto las respondo. Podemos responder algunas preguntas más. Pueden inscribirse también en el link que estaban dejando para la asistencia y si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir también al número de WhatsApp
que les han dejado en el chat. ¿Sí? Como un, como una muestra de afecto de Pyramid Academy y de mi persona, a todos los asistentes, a todos los que se han inscrito, les voy a regalar una hoja de Excel para hacer una comprobación manual de la irregularidad torsional. Es una hoja simple, pero creo que les puede servir. Verne nos dice, ingeniero, ¿también enseña en robo estructural? Sí, también enseño en robo estructural. Soy ingeniero, perdón, soy instructor certificado por Autodesk en varios softwares, ¿no? En Revit, en Robo, en Advanced Steel también. Sin embargo, eh, tenemos dentro de Pyramid Academy un ingeniero, dos ingenieros que han estado enseñando robot últimamente. Uno es el ingeniero Emil y otro es el ingeniero Eduardo. Ambos son excelentes instructores. De hecho, el ingeniero Emil ha tenido la calificación más alta como el docente, eh, docente avalado por Autodesk en la encuesta del año pasado, ¿no? Así que muy recomendados sus cursos de robo estructural análisis. Y el ingeniero Eduardo también ha sido, me parece que ahí nada más, al lado de Emil, el segundo docente mejor calificado. José Miguel nos dice, ingeniero Carlos, ¿hay algún sustento normativo que mencione que evitemos que el primer modo sea traslacional y no rotacional? No. Bueno, en la norma E030 no está. Solamente nos dice que consideremos que lleguemos al 90% de la masa participativa, que consideremos los tres primeros modos de vibración. eh, Sin embargo, algo implícito, no explícito, sino implícito dentro de la norma es de que no debería de haber torsión, ¿no? O que se debería de evitar a toda costa la torsión, porque la torsión extrema tiene un factor de irregularidad de 0,6. Es muchísimo. Prácticamente estamos duplicando el sismo, ¿no? Estamos duplicando la fuerza sísmica. O sea, ya con eso la norma implícitamente te dice, ¿sabes qué? No diseñes a torsión. Y si diseñas a torsión, vamos a castigar tu sismo como no tienes idea, ¿no? De esa manera tu estructura te va a salir sobredimensionada y bueno, sobredimensionada ya puede resistir la torsión. Mario Yepes consulta, ingeniero, un ejemplo si se tiene una masa participativa en X de 30%, en Y de 1% y en Z de 0%, después de los modos de vibración necesarios supera el 90% de masa en ambos modos, ¿es correcto ese análisis? Seguramente debe ser una edificación que tiene varios elementos que vibran por sí solos, estimado Mario. Cuando tenemos una edificación que tiene elementos que vibran por sí solos de forma independiente, nos salen bastantes modos de vibración. Lo mejor es separar en diferentes bloques, ¿no? Y si no se puede separar, tienes que considerar todos tus modos de vibración hasta que te cumpla el 90% en tu análisis, ¿no? No necesariamente significa que esté mal, significa que tienes muchos elementos que están vibrando de forma independiente, ¿no? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta cuando el primer modo de vibración es en Z. Eso significa que, pues, puede ser que la losa esté vibrando mucho o que de pronto es una estructura metálica que vibra bastante en Z. Bien, entonces, eso a tener en cuenta, estimado Mario. William nos dice, ingeniero, una consulta en volados, ¿se podría usar losas bidireccionales en lugar de losa maciza? Sí, de hecho, las losas, cualquier losa aligerada o nervada, funciona mejor que una losa maciza en cuestión de rigidez y en cuestión de economía. Digamos que en un balance economía versus rigidez.
¿no? Porque una losa maciza, pues puede llegar a ser muy rígida, por supuesto que sí, pero ¿cuál es el costo, no? ¿Y cuál es el peso también? El costo y el peso se me disparan en una losa maciza. Si utilizamos losas nervadas, aligeradas, ahorramos en costos y podemos tomar más luces, ¿no? También se puede usar vigas pretensadas para tomar luces grandes o losas macizas postensadas también puede ser, ¿no? De nada, Mario. Espero pues que te haya servido y que por ahí investigues más de los videos que tenemos. Por cierto, hay un grupo de la Escuela de Estructuras y también hay páginas en todas las redes de la Escuela de Estructuras donde todas las semanas subimos información que es para ustedes, que les sirve. No necesariamente sacamos cursos, muchas veces sacamos información gratuita, webinars, tutoriales, videos, hojas de cálculo y demás, ¿no? Bien, finalmente pues los invito a que se unan a nuestro próximo curso de estructuras, que es un curso de TAPS. Se va a ver desde lo más básico hasta lo intermedio. No vamos a tocar tampoco cosas avanzadas porque es bastante amplio, ¿no? Pero vamos a ver, el módulo uno es análisis y voy a estar a cargo yo del módulo uno y el módulo 2 va a ser diseño de concreto, va a estar a cargo de el ingeniero Ricardo Bermúdez, que es ingeniero especialista en estructuras por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Este curso es desde cero para los que quieren aprender, así es. Vamos a, en las primeras clases vamos a iniciar con el modelamiento y después ya, de una vez que ya saben modelar, ¿no? Que van a hacer solamente en las primeras clases, ya después empezamos con lo fuerte que es el análisis, ¿no? Lo que sí es necesario, pues, que se refresquen un poco con sus conocimientos en resistencia de materiales, en análisis estructural y en diseño de concreto, ¿no? Una refrescada, una leída y estar preparado para poder llevar el curso que va a tener su nivel de exigencia, por supuesto, porque nosotros realmente queremos que salgan sabiendo todos los inscritos, ¿no? Tenemos que asegurar eso de ahí. ¿Ven? ¿Solo norma peruana o alguna norma internacional? Vamos a ver para el análisis la norma peruana. Para el diseño, vamos a ver la norma peruana y el ACI 318. Y posterior, estábamos pensando en sacar un cursito específico del ASCE y ver no solamente pues temas digamos, pues que vemos en nuestra norma E020, ¿no? Que es bastante básica, sino verla un poquito más a profundidad, porque es bastante extensa. El sistema de evaluación, al finalizar cada módulo, tendrán que dar una evaluación de conocimientos y al finalizar cada módulo también tendrán que presentar sus trabajos. Análisis no lineal. eh, bueno, para esta vez no vamos a tocar análisis no lineal porque ya pasa a ser un tema un poco más avanzado. Sin embargo, es probable que se toque en el segundo módulo de forma superficial. Es importante también, creo yo, de que se toquen algunos puntos del análisis no lineal, pero no vamos a profundizar. Muy bien, estimado Alberto. Espero que les haya servido de mucho esta presentación y que pues para la próxima tengan en consideración eh, la rigidez y el impacto que produce. Sigamos construyendo conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias con todo. Ha sido un placer.
Gracias. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Hans. Gracias, Alberto. Gracias, Bernie. Gracias, José, Mario. Muchas gracias con todos.